Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bienvenidos, muy buenos días a todos y todas, a cada uno de nuestros invitados especiales. Los iremos ahí nombrando a medida también que vayamos interviniendo. Damos la bienvenida también a los senadores integrantes de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Voy a pedir a la Secretaría, a Luis Sepúlveda, ¿tenemos cuenta? Sí, tenemos cuenta, Presidenta. Se ha recibido el siguiente documento en la Secretaría de esta comisión. Solicitud de audiencia de fecha 24 de abril del año en curso de la representante de transportistas escolares independientes de la región de Tarapacá, señora Ada del Castillo, con el fin de exponer en esta instancia los problemas que afectan a los actores del rubro en lo que se refiere a la dificultad para afrontar el pago de las cuotas de los préstamos concedidos en beneficio del sector durante el año 2022. ¿Doy lectura a la tabla? Muchas gracias, Luis. Vamos a fijar ahí una fecha para recibir a la señora Ada. Continuamos con la tabla, por favor, el primer punto. Ya. El primer punto de la tabla de la sesión del día de hoy es para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo del titular a un tercero. A este punto han sido invitados especialmente el profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica, señor Felipe Delgado, y el abogado señor Ignacio Díaz. Ese es el primer punto. Sí. Luego pasamos al segundo. Así que le damos la bienvenida a Felipe Delgado, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Católica, y el abogado señor Ignacio Díaz. Nosotros ya estas son las últimas audiencias respecto de la tramitación del proyecto de ley de endoso de pasajes aéreos. Así que también está abierto para las indicaciones de cada uno de los senadores. Y quiero dar la palabra al profesor Felipe Delgado. Bienvenido. Hola, muchas gracias. No sé si puedo compartir en pantalla, ¿sí? Sí, está habilitado. Ok, dame un segundo. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Ok. Bien, muchísimas gracias por la invitación a poder exponer en esta instancia. Me presento, soy Felipe Delgado, doctor en transporte y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, profesor desde el año 2012 de esta escuela, experto en temas de transporte aéreo, dicto la cátedra de transporte aéreo en la universidad y he participado en estudios en el Comité de Expertos Aeronáutica de la Junta Aeronáutica Civil el año 2013, en estudios de conectividad de aeropuertos con las ciudades y en otros temas vinculados a la industria. Y mi objetivo en el día de hoy es poder presentar un poco en qué consisten y por qué se utilizan los sistemas de revenue management y el impacto que puede tener el proyecto planteado sobre endoso y transferencia de pasaje retracto, tanto a los consumidores como a las aerolíneas. Entonces, para empezar, en primer lugar, preguntarse de por qué las aerolíneas utilizan los sistemas de revenue management. Y acá hay algunos puntos centrales. En primer lugar, es porque es una industria que tiene altos costos fijos, es decir, los aviones cuestan cientos de millones de dólares y hay que utilizarlos de manera eficiente. También el costo de transportar un pasajero adicional una vez que ya uno tiene los aviones es bastante despreciable, es decir, es un poco más de combustible, algunas amenidades extras que se entregarán, pero no va más allá de eso. Tercer punto que es muy, muy importante es que un asiento es un producto perecible. Es decir, cuando
tengo un vuelo entre un par de ciudades específicas y ese vuelo despega y se va con asientos, por ejemplo, sin utilizar, esos asientos se pierden y no se pueden volver a recuperar. Es decir, tenemos un inventario que es limitado, que está dado por el número de asientos que tiene el avión y es irreversible. Una vez que no lo utilicé, los perdí. ¿Bien? Y el último punto que es importante es que es un mercado donde la demanda se puede segmentar. Bien, tenemos en general pasajeros, podríamos decir de tipo corporativos, que tienen una mayor disposición al pago, que tienen que reservar más a último momento, les salen sus viajes, necesitan mayores flexibilidades y dispuestos a pagar una mayor tarifa, y usuarios o pasajeros, por ejemplo, turistas, que buscan ofertas con muchos meses de anticipación y están dispuestos a aceptar mayores restricciones. ¿Bien? Entonces, de esta forma se puede segmentar la demanda y voy a tener diferentes clases tarifarias donde las tarifas comprometen un precio y un conjunto de restricciones y regulaciones que apuntan a un segmento de demanda. En esta tabla he puesto de manera esquemática 3 posibles clases tarifarias. La he nombrado A, B, C, con diferentes tarifas. Ahí estamos hablando del mismo asiento para el mismo vuelo. ¿En qué se diferencian estas tarifas? En, por ejemplo, la anticipación de compra. Si yo compro con, no sé, un mes de anticipación, voy a poder encontrar tarifas reducidas a precios de 300, por ejemplo, si compro más cerca de la fecha límite, 400, y si ya compro muy cerca del vuelo, de 800. ¿Qué otras cosas se diferencian en las tarifas? Por ejemplo, las flexibilidades que se permiten, si permito o no cambio. Entonces, acá en la derecha uno podría ver lo siguiente, es decir, si es que yo me meto a comprar ese pasaje con un mes de anticipación, probablemente observe las tarifas de 300. Ya, si compro entre 2 semanas y 3 semanas antes del vuelo, bueno, puedo que observe las tarifas de 400, pero si yo quiero volar o si me sale una reunión de urgencia y compro con 2 días de anticipación, probablemente lo único que voy a observar es la tarifa de 800. Entonces, existen segmentos de demanda. Pero no basta solo con segmentar la demanda, porque podría ocurrir que yo tenga vuelos muy demandados, ¿ya? Y que 30 días antes lleguen todos los pasajeros y me compren la tarifa de 300. ¿Y qué pasaría en ese caso? Que pasajeros tal vez corporativos que surgen sus reuniones a último momento no puedan comprar pasajes. Entonces, ¿qué hacen las aerolíneas? Y ahí es donde entra el Revenue Management, que lo que hace es determina el número de asientos disponibles para cada clase tarifaria, estableciendo límites de reservas en los asientos de menores tarifas. Entonces, volviendo al ejemplo que yo les mostraba, he pintado de diferentes colores para hacerlo más esquemático. Si yo tengo un avión, por ejemplo, con 100 asientos, los sistemas de Revenue Management dicen, mira, yo voy a vender, por ejemplo, hasta un máximo de 40 asientos a la tarifa C, 30 asientos a la tarifa B y 30 asientos a la tarifa A. De esta manera, si es que aun cuando llegue un mes antes, me lleguen 100 personas a comprar tarifas de 300, yo solamente voy a venderles 40. Una vez que se acaben esas 40, voy a tener disponibles las otras tarifas. De manera de siempre reservar espacio, por ejemplo, a pasajeros de tipo corporativos que llegan más a último momento. Entonces, el mercado se segmenta en diferentes tipos de clientes y se generan rangos de productos. ¿Bien? Y los usuarios van a elegir entonces aquel producto que maximiza su bienestar personal sujeto a la restricción. Va a haber pasajeros que están dispuestos a pagar menos, dispuestos a tener más restricciones, por ejemplo, quedarse un día sábado en el destino, tener que no tener posibilidades de cambio, etc. En la figura de la izquierda, lo que se muestra es una clásica figura de demanda, una curva de demanda, en donde esta curva lo que me indica es lo siguiente: si es que la aerolínea, por ejemplo, o cualquier producto yo cobrara un precio muy elevado, tendría pocas personas dispuestas a consumir ese producto, en este caso un asiento. Si yo cobro una tarifa muy baja, tendría una cantidad grande de pasajeros que quisieran volar a esas tarifas. Entonces, ¿qué hace la aerolínea? Mostrando en el ejemplo anterior, yo, por ejemplo, voy a tener 20 pasajeros dispuestos a comprar
mi tarifa más alta, mis clientes corporativos de 800. Después voy a tener 40, es decir, 60 menos 20, que van a comprar mi tarifa de 400. Y, vamos a decir, otros 20 que van a estar dispuestos o que pueden comprar a la tarifa más baja de 300. Si uno hace los cálculos, esto generaría un ingreso para la aerolínea en este ejemplo hipotético de 38.000, lo que sea, unidades. Bien, la pregunta que uno se tiene que hacer acá es, ¿qué ocurre? ¿O qué pasaría si yo en lugar de tener todas estas tarifas diferenciadas, cobrara una única tarifa? Bien, entonces acá en el gráfico de la izquierda tengo el caso con las diferentes tarifas. Y si yo tuviera una tarifa única, la verdad es que la tarifa que tendría que cobrar sería tal vez lo que muestro en color naranja, una tarifa de 500, y eso me generaría que pudieran viajar tal vez 50 personas. En este escenario, el ingreso total disminuye, 25.000. Entonces la pregunta es, ¿qué implicancias tiene esto para pasajeros y para las aerolíneas? Para pasajeros, aumenta la tarifa promedio. Si uno calcula para el caso original, la tarifa promedio era un poco mayor a 450, ahora la tarifa es 500. Más importante, dejan de volar personas de menores tarifas que antes sí podían. Y eso se muestra acá en el gráfico. Antes en este vuelo volaban 80 personas, ahora vuelan 50. Estas 30 personas dejan de volar y tal vez ahora tienen que, para trasladarse a su destino, viajar en bus, en auto o eventualmente ya no viajan. Por el lado positivo uno podría decir, bueno, las personas que pagan tarifas mayores ahora pagan tarifas menores. Pagaban 800, ahora pagan 500. Pero ¿qué sucede? Se disminuyen las frecuencias. Ahora como tengo menos personas que viajan, voy a disminuir eventualmente el número de vuelos. Si antes viajaban 200 personas a una ciudad, ahora a lo mejor viajan 100 y en vez de ofrecer, no sé, 2 vuelos a la semana, ofrezco 1. En el caso extremo podría ocurrir que haya ciudades que ya no convenga viajar, afectando la conectividad del país. Y para la aerolínea esto generaría una disminución de sus ingresos. Bien, esto es a grandes rasgos cómo funcionan los sistemas de pricing y revenue management y la racionalidad de tener diferentes tarifas. Bien, la pregunta es, ¿cómo podría afectar un tema como un retracto irrestricto a consumidores y aerolíneas, entendiendo lo que hemos visto anteriormente? Si yo tuviera un retracto irrestricto, por ejemplo, hasta 48 horas antes del vuelo, dejaría poco margen a las aerolíneas para vender pasajes. Desde el punto de vista de los pasajeros, podría generarse un incentivo a comprar por si acaso. Pasajeros compran con antelación a tarifas reducidas y si no pueden volar, me retracto. Uno diría, parece ser bueno desde el punto de vista del consumidor, pero ¿qué pasaría en el mediano plazo? Las aerolíneas obviamente van a reaccionar. Reducirían la oferta. Uno ya no vería estas ofertas 2 meses antes de volar a todo Chile por 2.000 pesos, 1.000 pesos, etc. ¿Por qué? Porque compraría yo antes y vendería o me retractaría a la fecha del vuelo. Por lo tanto, las ofertas, si es que llegaran a aparecer, aparecerían a último minuto, cuando eventualmente en la aerolínea se generaría este volumen de retracto antes del vuelo. Se eliminan las tarifas con restricciones, ya no tengo esta restricción del cambio del pasaje o no, y esto podría implicar un aumento de la tarifa media. Entonces, en el ejemplo que vimos que teníamos 3 clases tarifarias, ahora la verdad la clase B y C, ya permite cambios, pasa a ser irrelevante y podría ya colapsar de estas 2 tarifas a una sola B, tal vez con una tarifa mayor promedio en donde sí permita esa flexibilidad. ¿Qué podría pasar con el endoso? Pasajeros podrían comprar con antelación para después vender a tarifas mayores. Es decir, generar un mercado de pasajes, un mercado negro de pasajes. ¿Cómo reaccionarían las aerolíneas? Bueno, nuevamente, si es que las aerolíneas en el mediano plazo empiezan a observar
de que compran pasajes barato, pero finalmente no son las personas que compran las que terminan volando, podrían aumentar, en el caso del sistema Revenue Management, la reserva de asientos a mayores tarifas y aumento de la tarifa media. Entonces, en el caso original, cuando nosotros decíamos a la tarifa menor le vamos a dejar 40 asientos, ¿ya? Y a la segunda 30 y 30, bueno, ahora si es que yo veo que me están comprando a 300 para después endosarlo, yo podría finalmente como aerolínea decir, mira, ahora me conviene la verdad es que reservar 5 asientos nomás a las menores tarifas y voy a protegerme de alguna manera dejando más asientos reservados a tarifas mayores y eso finalmente impacta a los consumidores. Entonces es necesario buscar un equilibrio en este caso. Para ir cerrando, algunas observaciones y comentarios. Con respecto al retracto, actualmente los pasajes más flexibles de mayores tarifas en muchos casos permiten el retracto. El proyecto actual de retracto considera que está dentro de las 24 horas siguientes al pasaje que se compren a lo menos 7 días antes del vuelo, se ajusta a estándares internacionales como lo que se observa en Estados Unidos, Colombia, y además permiten o dejan un margen a la aerolínea suficiente para vender sus pasajes sin afectar las tarifas y finalmente al consumidor. Y esto se suma al retracto por impedimento médico que se está estudiando por el proyecto de ley pro consumidor. Por lo tanto, desde ese punto de vista, a mí me parece que como está el proyecto es adecuado. En el tema del endoso, ya y esto es algo que yo no lo he escuchado decir, actualmente aerolíneas como JetSmart o Sky permiten el endoso, el cual tiene un costo, un cobro asociado. ¿Ya? Y si uno de ustedes se mete, por ejemplo, a la página web de JetSmart, y esto accedí yo ayer, dicen que pueden cambiar los pasajes con un cobro de 40.000 por pasajero por tramo. Bien, uno va a la página de Sky y observa lo mismo, y en este caso el endoso tiene un cobro de 20.000 pesos si es que es un viaje de un tramo o de 40.000 si es de dos. ¿Y por qué se hace este cobro? Es precisamente para evitar la reventa de pasajes. El proyecto actual que considera que cada persona podrá endosar hasta 3 billetes de pasajeros distintos con cada transportador, esto genera potenciales 9 pasajes al año de ser endosados por persona. Si uno considera que el año 2019 volaron dentro de Chile 15 millones de personas, eso genera una tasa alrededor de 0,8 viajes por persona al año. Por lo tanto, parece un poco excesivo el número de potenciales 9 endosos, tomando en cuenta que en promedio las personas viajan menos de una vez al año y que de esas veces que viajen, que necesiten endosar debería ser una fracción mínima. Por lo tanto, desde mi punto de vista, en el caso del endoso, lo que se está proponiendo es excesivo y podría generar las distorsiones que yo he mencionado anteriormente, y en ese sentido falta un equilibrio. ¿Ya? Y yo considero que tal vez una medida adecuada sería permitir un endoso al año entre todas las aerolíneas, considerando que las aerolíneas de bajo costo, en este caso, consideran el endoso actualmente asociado a un cobro. Bien, entonces con eso termino mi exposición y estoy abierto a escuchar las consultas que ustedes puedan tener. Gracias. Muchas gracias, profesor Felipe Delgado. Ofrezco la palabra sobre la presentación. Yo tengo alguna consulta, porque yo, de acuerdo a estas son las últimas audiencias que tenemos respecto a este proyecto de ley en segundo trámite constitucional. Y en general hemos observado que respecto del retracto está en la misma línea de otras legislaciones y que en general yo creo que vamos a tener acuerdo o al menos tenemos un enfoque común. No así en el endoso, por el impacto, de acuerdo a lo que usted plantea, también va a tener impacto en las tarifas lo más probable. Pero la pregunta es,
¿usted ve viable un endoso bajo ciertas condiciones? Y si eso es así, ¿bajo qué condiciones? ¿O basta como hoy día lo tendría JetSmart o Sky, de acuerdo a los ejemplos que ha planteado? A ver, la verdad es que yo creo que es una materia que se tiene que estudiar un poco Humano. más a detalle. Si es que a mí me preguntan mi opinión, yo diría que tener un endoso anual, tal vez sin cobro, considerando el volumen de viaje al interior de Chile, es adecuado, tomando en cuenta además que las personas tienen la posibilidad de realizar este endoso a cambio de un cobro que tienen las aerolíneas como JetSmart o Sky. Muchas gracias. Me ha pedido la palabra Hernán Calderón de CONADECUS. Bienvenido, Hernán. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos y todas. Eh, una pregunta para el profesor Felipe Delgado. ¿Cuántos son los porcentajes que se aplica de sobreventa de pasajes en cada vuelo? ¿Van segmentados estas sobreventas? ¿Cuánto es la cantidad que se normalmente están aplicando las líneas aéreas en esta sobreventa? ¿Y no considera usted de que si un vuelo está vendido en su totalidad, pero además tiene sobreventa de eso, por lo tanto tiene una cantidad de pasajeros que están sobrando en el avión? ¿No cree usted que sería justo que esas personas, cuando hay sobreventa, tengan derecho a endosarlo el pasaje? No es lo mismo que cuando un vuelo vende la cantidad de pasajes justos desde su capacidad, donde ahí yo, desde mi punto de vista, no tendríamos derecho a poder hacer endoso, pero cuando hay sobreventa sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje aplica la industria para poder sobrevender? ¿O es ilimitado? Gracias, Hernán. Profesor Delgado. Bien, gracias Hernán por la pregunta. A ver, la verdad es que el porcentaje de sobreventa no es un número estándar para todas las rutas, sino que depende de la tasa de no presentación de pasajeros a los vuelos. ¿Ya? Y eso depende por mercado. En general, en la industria, la tasa de no presentación va en un 5-7%. ¿Ok? Y no significa que las aerolíneas sobrevendan 5 o 7%. Ya ahí las aerolíneas tienen que dimensionar nuevamente cuánto sobrevenden, porque cuando sobrevenden está el riesgo que tú mencionas de que eventualmente justo en ese vuelo puede que, no sé, si en promedio son 5%, justo aparecieran todos y me quedo personas afuera. Es una situación no deseada para el pasajero, pero también es no deseada para la aerolínea, ¿ya? Porque genera una merma en su imagen si es que esto pasa frecuentemente. Bien, entonces, las tasas, bueno, no tengo una respuesta así categórica, te puedo decir que las tasas de no presentación están en torno a 5%, por lo tanto, la tasa de sobreventa deberían estar por esos márgenes, pero depende mercado a mercado. Y el otro punto que quiero hacer ver es que no todos los vuelos van llenos. ¿Ya? Las tasas de ocupación, que es cuán llenos van los, los aviones, en el año 2019, si uno ve los datos de la Junta Aeronáutica Civil, por ejemplo, el caso de LATAM Airlines para el negocio nacional fueron de un 77%, a Sky 85%, en caso de JetSmart 77%, es decir, los aviones no van llenos en promedio. ¿Ya? Entonces, en promedios, los pasajeros no se están quedando abajo, es decir, hay vuelos que se están yendo con los asientos vacíos. Por supuesto, esto es un promedio, ¿ah? Lo que significa que hay rutas en que los vuelos van llenos, otras que van medios vacíos, ¿ah? Pero ese es la imagen en general, que es distinto, por ejemplo, lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, donde los vuelos van en promedio más del 90% llenos, es decir, va prácticamente todos los vuelos full de capacidad. Muchas gracias. Sigue abierta la palabra, senador Navarro.
Presidenta, la verdad es que este es un análisis que nos plantea nuestro invitado Felipe, que siempre es una proyección de cálculo de expectativas, ¿no? O sea, respecto de qué es lo que sucedería con tal o cual situación. Como dicen los economistas, aquí no hay ceteris paribus, no hay variables detenidas, hay múltiples variables jugando. Y una de las variables esenciales del modelo, que es de la libre competencia, es la mayor competencia. Entonces, uno podría analizar, en algún tiempo, la Chile tenía más del 90% del mercado y hubo un esfuerzo para declarar la monopólica, ahí surgió la DECO. Hoy día, uno diría, ha entrado, ahí hay una fuerte competencia. Pero la pregunta es, ¿cuál es, como no se pueden coordinar, como lamentablemente estamos conociendo ahora en el gas, presidenta, que estaban coludidos con la producción de gas, como las líneas aéreas, imagino, tienen prohibido coludirse para establecer tarifas, sino que tiene que operar la libre competencia. ¿Cuál es la variable que ve Felipe de efectivamente el efecto de la competencia? Si hay una línea que sube los pasajes, otra los podrá bajar. O habrá tal vez incentivo para que entre una cuarta línea que pueda acomodarse al mercado, es decir, la competencia regulando los precios, la competencia de la diversidad de ofertas. Hasta ahora tenemos 3 ofertas a nivel nacional. ¿Ves tu espacio para una mayor competencia? ¿Y qué efecto tiene la competencia en materia de regular los precios? Y en especial el efecto de que una sola línea pueda generar de mutuo propio o por ley, avalar en la ley, el endoso. Porque eso es lo que hace efectivamente buscar la mayor o mejor satisfacción del pasajero, no solo los intereses de la aerolínea. Y en este juego de que ambos debieran ser coincidentes, tenemos múltiples experiencias que no siempre es así. Mira, las tasas de embarque dijeron que tenían que ser devueltas. Presidenta, yo pedí un oficio en la última sesión respecto de la devolución de las tasas de embarque para los pasajeros no embarcados y que pagaron su tasa de embarque. Se disminuyó en $1 hace unos años atrás. Esto significó 44 millones de dólares, al parecer al año, pero sigue subsistiendo el hecho de que las aerolíneas se quedan con la tasa de embarque cuando el pasaje se pierde o el vuelo no se realiza. Bueno, si se realiza está pagado, cuando se pierde. Esas dos preguntas, Presidenta. Y hemos visto la legislación comparada internacional. Las líneas están pasando por un mal momento en producto de la pandemia. O sea, uno ve un montón de aviones estacionados en Pudahuel. ¿Cuál es el diagnóstico que hace en torno a este momento más crítico? Porque yo recordar de que en un momento de la tasa de pasajeros de 24 millones, en los 90 eran 2 millones, las aerolíneas cuando tienen una alta demanda se ponen más abusadoras, o sea, respetan menos los derechos de los usuarios, hay menos posibilidades de reclamar y en general tienen un comportamiento propio de un mercado en donde está sobresaturado y saben que la gente tiene que volar igual. Por lo tanto, se produce un fenómeno, no sé si de arrastre, se sobrepasa la capacidad, pero hay momentos, años atrás, en donde mucha gente que viajaba recuerda que las aerolíneas hacían y deshacían. Es decir, porque además no había alternativa. Eso. Muchas gracias, senador Navarro. Eso. Profesor Delgado. Bien, es decir, son varios puntos las que toca el senador. En temas de competencia, a ver, me parece que medidas como el endoso retracto lo que ponen son más limitaciones, por lo tanto, de alguna manera limitan la competencia en el fondo en términos de cuál es la creatividad que puede tener una aerolínea para poder diferenciarse de la otra. Ya, si, por poner un ejemplo, si todo se les permite el endoso libre, la verdad es que no tengo forma de diferenciarme. Podría tener una aerolínea, si es que esto se deja más a la libre competencia, una aerolínea podría ser
súper audaz y decir, mira, yo permito el endoso completamente libre para todas y de esa forma me diferencio del resto. Si eso lo obligo para todas, bueno, no hay diferenciación, tampoco hay incentivos muchas veces para poder entrar al mercado. En temas de competencia también hay que decir que precisamente la libre competencia, esto de tener cielo abierto, es lo que ha permitido que llegara aerolíneas como JetSmart al país y que los pasajes se vieran reducidos en precio de manera muy importante en los últimos 5 años. Ya, yo diría que actualmente las limitaciones para viajar en avión ya tienen poco que ver con el costo del pasaje mismo. ¿Ya? Hay otros temas que son súper relevantes, por ejemplo, los accesos mismos al aeropuerto, donde llegar en taxi al aeropuerto o en un transfer me sale muchas veces mucho más costoso que el pasaje mismo. Entonces, yo creo que por ahí es donde, si queremos estimular más el transporte aéreo, son ese el tipo tal vez de medidas o de actores donde uno tiene que empezar a ver cómo poder estimularlo. Respecto a las tasas de embarque, yo concuerdo que disminuir las tasas de embarque también ha favorecido de manera importante la mayor cantidad de vuelos dentro del país. Y creo que la reducción de las tasas de embarque tuvo influencia sobre todo dentro del país, donde las tasas es un porcentaje mucho más grande. Para los vuelos internacionales, la verdad que la tasa de embarque es un porcentaje del pasaje mucho menor. ¿Ya? Yo entiendo también que las tasas de embarque no van a parar a la aerolínea, sino que van a parar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero me declaro ahí, la verdad, no tan competente como para poder dar una respuesta cabal al respecto. Y no sé si se me quedó ahí algo más en el tintero. Muchas gracias, profesor. ¿Más consultas? Nos pasamos al siguiente invitado. Agradecerle entonces a Felipe Delgado por su exposición y aportes a esta comisión para el debate legislativo. Le damos la bienvenida al abogado Ignacio Díaz, nuestro segundo invitado. Tiene la palabra, Ignacio. Buenos días, señora Jimena, muchas gracias por recibirme. También saludos a la comisión. Bueno, yo soy abogado, también tengo un máster en Derecho Marítimo por la Universidad de Southampton, Inglaterra, y he seguido este proyecto y he hecho varios comentarios en la prensa. Por lo tanto, no tengo ningún interés, ni defiendo a nadie, solamente defiendo mi interés profesional e intelectual. Quiero hacer un paréntesis aquí, que el senador Navarro recién preguntó por las tasas aéreas y su devolución, y en el proyecto de pro consumidor, que debería estar casi listo, en el artículo 133, letra C, ya se está regulando el tema de la devolución de las tasas aéreas, que hizo harto ruido el año pasado por un acuerdo entre LAN y CERNAC, que por un procedimiento voluntario, colectivo, para regular este tema. Así que, para que usted sepa, don Alejandro, ya está resuelto el tema de las tasas y está ya trabajado la ley pro consumidor que viene ahora. Lo que yo, en esta presentación que les quiero yo hacer y que se les voy a compartir de inmediato, voy a referirme brevemente a los riesgos que yo veo en el proyecto. Luego voy a referirme también a los problemas que veo en el proyecto de la Cámara de Diputados y las soluciones que yo propongo. Luego me referiré también un poco al retracto y haré unas notas finales para que las comentemos. Así que voy a compartir la presentación que he preparado, la que ya le envié a Diego, el secretario de la comisión, para que luego ustedes, señores senadores, puedan disponer de ella si les interesa y aquí también les sea de interés. Entonces, comparto mi pantalla ahora para mi presentación. Aquí está. Voy. Ahí está. Perfecto. Vale, entonces ahí está mi... hacerlo y espero que no me lleguen ni golpes ni críticas al respecto de lo que voy a decir. Pero yo creo, y Felipe recién el expositor anterior lo dijo, puede haber una afectación a los billetes de pasaje de low cost, perfectamente, o sea, por la incorporación de
estos derechos. También puede haber un aumento de litigiosidad. ¿Por qué razón? Porque puede haber más discusión, mucha más discusión sobre si cumplí con el plazo, si no cumplí con el plazo, si está bien endosado, si está mal endosado, etc. Está el tema de la creación del mercado negro de billetes de pasaje, que yo creo que todos lo han dicho en la comisión y en las últimas sesiones también muchos se han referido al punto. Adicionalmente también hay un tema de que no hay que ser muy ciego para darse cuenta que igual, aun cuando yo diga que esto es gratuito, alguien va a pagar la cuenta, y esa cuenta casi siempre resulta ser que somos los consumidores. También hay un tema del transporte internacional de carga, y ahí, por ejemplo, el senador García Huidobro ha hecho varias veces la pregunta de ¿por qué no se aplica esto a los pasajes aéreos internacionales? Voy a referirme a eso brevemente al final de la presentación. Y por último, está un tema de los programas de fidelización de las líneas aéreas, de los puntos de LATAM o de Sky o de los bancos, que también hay un tema ahí donde habrá que hablar. ¿Cuál es lo primero que me gustaría referirme? Y es lo siguiente, señora presidenta. Uno, el término de endoso. Don Jorge Frey la semana pasada explicó súper técnicamente qué es el endoso y por qué no se aplica técnicamente hablando. Efectivamente, el endoso no se aplica al boleto, al billete de pasaje aéreo, porque el billete es una, como lo digo aquí, es un comprobante del contrato. De hecho, el mismo Código Aeronáutico, en el artículo 131, lo dice, es un comprobante del contenido del contrato. Lo que quiere decir, por lo tanto, que no se puede transferir. Y luego, además, el pasaje es personalísimo. O sea, hay temas de seguridad a partir de la caída de las Torres Gemelas del año 2001, que obligó a la industria náutica a hacer un pasaje personalísimo. O sea, nombre y apellido, y si no eres tú, no puedes volar. Adicionalmente, hay una razón técnica, que en el Código de Comercio, en el artículo 1049, a raíz del pasaje de transporte marítimo, ya considera la cesión para los pasajeros de naves. Así que hay un tema también que demuestra de qué estamos hablando. Luego, a ver cómo avanzo con esto, un segundo. El senador Chamorro la semana pasada dio solución a este punto, y que es la gratuidad del endoso. Y fíjese que es un tema, porque, a ver, si yo estoy cediendo un pasaje, un billete de pasaje, yo lo que estoy haciendo es transferirle mi derecho para ser transportado bajo ciertas circunstancias y condiciones a una tercera persona. Por lo tanto, si yo estoy haciendo eso, y yo se lo entrego a usted, por ejemplo, señora Jimena, ¿qué pasaría? Que usted me dice, ya, perfecto, maravilloso, Ignacio, muchas gracias. Sin embargo, lo que yo estaría haciendo sería, si fuera todo esto gratuito, es una donación. Le estoy regalando mi pasaje. Y si es una donación, y si somos consecuentes, habría que insinuarla judicialmente y además pagar impuestos. Entonces, ahí hay un tema que hay que mirarlo otro del espectro completo de la legislación, que es importante. Por eso yo creo que el endoso no puede ser gratuito. El retracto sí, podría llegar a serlo, pero no así el endoso. El endoso tiene que haber un cobro asociado al endoso, porque si no es una donación. En tercer lugar está qué billetes se pueden ceder. ¿Ok? Y cuando yo hablo de qué billetes se pueden ceder o transferir, la pregunta es, el proyecto no hace distinción y dice, puede ser cualquier billete de pasaje aéreo. Sin embargo, al no hacer ninguna distinción, entran todos los pasajes, vale decir, entran los low cost, los normales, los con supertasas flexibles, los canjeados, por ejemplo. En consecuencia, yo creo que no puede ser así. Me parece que hay que limitarlo, y luego diré cómo creo yo que debería limitarse esto. El problema de no distinguir, es como lo dije ya al principio. Hay un riesgo ahí respecto de los pasajes low cost y los de oferta. En primer lugar, o sea, puede afectarlo, claramente. En segundo lugar, puede matar el sistema de los beneficios por canjes de pasajes de programas de fidelización. Y en tercer lugar, también, si yo no distingo a quién se aplica, no obstante el proyecto habla de cabotaje, podría incluso esto aplicarse a pasajes para vuelos internacionales. Luego está el tema de cómo se hace la transferencia o la cesión y el plazo para hacerla. Y en este sentido, el proyecto dice hasta cuándo puedo hacerlo, que son las 48 horas antes de la salida del vuelo. Pero no dice desde cuándo.
Esto abre un plazo larguísimo, o sea, yo podría comprar un pasaje en enero y endosarlo, y si viajara, por ejemplo, el 24 de diciembre, podría endosarlo el 22 de diciembre. Entonces, tengo casi 12 meses para poder jugar con el pasaje. Y en segundo lugar está el proceso, el procedimiento. Y aquí hay algo, como ya está muy de moda la palabra, distópica, porque el inciso segundo regula con una preciosidad fantástica. Ahí lo perdí. Está sin micrófono, Ignacio. Ahora sí. Perdón, Ahora sí. perdón, señora presidenta. ¿Dónde quedé? En el tema del proceso, ¿no? ¿Ahí quedamos? Exacto. Perfecto. Sí, que fue lo último. Buenísimo. Si vemos el proyecto, por una parte, el segundo habla del proceso y lo define con una preciosidad exquisita. Pero luego le endosa el tema a las líneas aéreas y les dice, resuelvan ustedes. Eso es raro, eso hay que ordenarlo, hay que diferenciar una cosa de la otra, que yo creo que es sumamente importante. Y finalmente, el quinto y último problema, o observación más bien al proyecto de la Cámara de Diputados, es respecto del número de endosos. Y aquí Felipe, que antes también habló sobre lo mismo, yo creo que aquí hay un temazo. Permitir 3 sesiones o endosos por año, y si decimos que son 3 líneas aéreas las que vuelan en Chile hoy día, son 9 endosos. Y la misma norma prohíbe, por una parte, el lucro, por otra parte, prohíbe la habitualidad. O sea, la norma lo que pretende y obliga es que aquí no se haga negocio. Pero ojo que tampoco el proyecto considera una forma o mecanismo para perseguir el mercado negro que se pueda crear, porque en Chile somos súper creativos para buscar nuevos negocios, y aquí puede haber un negocio que es perfectamente visible. ¿Cuáles son las propuestas o de solución que a mí se me ocurren? Uno, precisemos qué tipo de pasaje se puede ceder o transferir. Y aquí yo diría 2 cosas. Uno, que solamente se aplica a vuelos nacionales, y en segundo lugar a pasajes adquiridos a título oneroso, o sea, por los cuales el pasajero haya pagado, ¿vale? O sea, con eso excluyamos, por ejemplo, los que uno obtiene por una rifa, o podría ser los que uno obtiene por un pasaje de fidelización o de puntos por kilómetros y esas cosas. Sí conservaría que la única persona autorizada para hacer un endoso son las personas naturales. Con eso excluimos cualquier discusión que pudiera haber respecto de si es empresa, si no es empresa, si es pyme, no es pyme, etc. Y luego, yo creo que también es importante, aunque puede sonar bastante redundante, pero no todo el mundo lo sabe, que yo no puedo ceder más derechos de los que yo poseo o tengo. Por lo tanto, la gente tiene que entender que lo que se está cediendo, transfiriendo, es el pasaje que adquirió el señor, el cedente, en los mismos términos, condiciones, restricciones, limitaciones, etcétera, que se entrega. Para que no haya confusiones, porque a lo mejor si yo recibo un pasaje endosado o cedido, puedo decir, ok, perfecto, ahora tengo un pasaje, lo puedo aplicar cuando quiera. Y ahí la respuesta es no. Usted tiene que mirar bien el pasaje, ver cómo se aplica, para cuándo se aplica, y eso es. O sea, si a mí me cedieran un pasaje que hace Santiago a Aysén, Santiago, no puedo yo después cambiarlo, si soy quien lo recibió, por uno Santiago, Arica, Santiago. Eso el endoso no lo permite, o la cesión más bien. En segundo lugar, está reducir el plazo para ejercer el derecho, pero manteniendo el momento para hacerlo. Yo creo que hablé recién de este ejemplo de si yo compraba un pasaje en enero y luego lo quería ceder en diciembre. Bueno, reduzcan la ventana, porque reduciendo esa ventana desde cuándo puedo yo cederlo, evita el problema del juego del mercado negro y su aparición y todo ese mundillo. Ahora, el momento está fantástico, y de hecho Felipe también lo reafirmó y dijo, si son 48 horas, está fantástico, este es un buen plazo porque sí, le da una buena ventana, un buen espacio de tiempo a la línea aérea para poder vender y colocar esos pasajes respectivos. Luego, tenemos que el proceso, como el proceso para hacer la sesión, y yo aquí digo cobrar. Digo, por una parte, el proceso
aclaremos las cosas. ¿Qué es lo que va a primar? ¿Lo que dice el inciso segundo del proyecto del artículo 113 bis o el inciso tercero? Yo tiendo a creer que lo más sano, sensato, razonable y fácil es que se limpie el inciso segundo, se saque el punto aparte, o sea, cuando habla de las 24, de 24 horas al día, 7 días a la semana, que tiene que haber un código, que tiene que enviarlo, recibirlo, etc. Sacar eso y dejar solo el inciso tercero, transfiriendo y traspasándole el problema a las líneas aéreas, y que ellos vean cómo cumplen con lo que les exige la misma norma. Y por otro lado, vuelvo a insistir en el problema de la donación, que ya, como dije recién, también la comentó el senador Chaguán. Tiene que haber un cobro, no puede ser gratis. Y ese cobro, a lo mejor veamos cómo lo hizo Perú, y Perú dice, ok, pague una tasa determinada, o bien, si quiere, cobren un porcentaje de la emisión del valor, del valor del nuevo billete. No sé, hay que buscar una estructura de cobro, pero no puede ser gratuito, no puede ser enteramente gratuito. Eso es súper importante decirlo, porque a lo contrario caemos en el problema y en el peligro de la donación. Y por último, hay que limitar el número de sesiones y precisar el plazo. O sea, no puede ser que cada persona tenga 3 endosos por cada línea aérea, y si son 3 líneas aéreas son 9 endosos. Caemos en el riesgo, en el peligro que haya mercado negro. Y además, si yo empiezo a comprar pasajes al año, y compro 3 líneas aéreas, 3 pasajes, y luego los endosos, perdón, pero eso será habitual. O sea, ahí hay habitualidad. Y por esa razón, yo lo limitaría a 1. No sé si a un endoso por línea, a un endoso al año. Y que un endoso al año por persona es bien difícil que el resto de las compañías lo sepan. A lo mejor sea un endoso por cada compañía, y eso me huele razonable. Y el plazo del año, yo creo que aquí el año tiene que ser corrido, o sea, no tiene que ser un año corrido, no un año calendario, o sea, no de enero a diciembre, sino que el corrido corre desde el día, mes y año en que tú compraste el pasaje hasta el año siguiente. Eso respecto del endoso. Ahora, respecto del retracto, yo creo que aquí se repite un poco lo que dije acerca de la naturaleza del pasaje. ¿Cuál pasaje se lo podría el pasajero retractar? ¿Qué tipo de pasaje? Luego, tampoco habla el proyecto del 131 TEC sobre qué es lo que se puede, quién paga los costos de este proceso de retracto. Y por último, me da la impresión, la sensación, que el proceso para ejercer retracto es un poco engorroso. ¿Cuáles soluciones propongo yo? Uno, definir qué pasaje o qué pasajero puede retractarse. Y qué tipo de pasaje le permite al pasajero retractarse. Eso es súper importante. En segundo lugar, mantendría el plazo que está establecido en el proyecto como el momento. Yo buscaría, sí, simplificar el proceso para el retracto, hacerlo más fácil, más proconsumidor en definitiva. Y por último, y también lo dijo el señor Chaguán, que en la primera sesión dijo, aquí hay que traer a colación y mirar las modificaciones que se están haciendo en el Estatuto ProPyme, y miremos las letras G e I, y ahí hay harta regulación al respecto en el retracto, o que dice relación con el retracto, y que sería súper importante que la comisión lo vea antes de decidir avanzar con el proyecto. Finalmente, las notas finales que igual son entretenidas. Uno, es por qué el pasaje aéreo tiene que ser excluido. Y aquí hay temas súper complejos. Por de pronto, Chile está obligado a mantener la libertad tarifaria. Si mal no recuerdo, esta es una obligación que viene de acuerdos de la APEC. Eso se podría consultar. Pero estamos obligados a mantener libertades tarifarias y no podemos restringirlas como país. Así que ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Segundo, el pasaje aéreo es un pasaje re complejo. Porque para poder yo llegar, por ejemplo, de Santiago de Chile a San Petersburgo en Rusia, no hay ningún vuelo directo. Tengo que hacer varios cambios y generalmente no van a ser la misma línea, van a ser distintas líneas. Por lo tanto, hay temas de conectividad ahí súper poderosos, y además uso de otras líneas aéreas a las cuales no serían aplicables estas normas sobre el retracto y la cesión. En tercer lugar, muchas líneas ocupan lo que se llama el code share o el código compartido. Más de alguno a lo mejor le ha pasado
que va al aeropuerto y dice, yo viajo en Iberia, pero resulta ser que le entregan un pasaje para volar un avión de LATAM. Bueno, ese es el típico culture de compartir códigos, y las líneas aéreas se ponen de acuerdo ahí para poder compartir aviones y que los pasajeros puedan volar. También puede haber problemas. O sea, a lo mejor Iberia no lo entiende o viceversa. Y por último, está la letra I del proyecto de Proconsumidor, que excluye expresamente los vuelos internacionales, en ese caso particular. Entonces, hay que mirarlo, creo yo, y hay que traer el proyecto de ley Proconsumidor a la mesa sí o sí. Luego, yo, cuando revisé todo esto, me fijé en el mensaje del proyecto, del diputado Urrutia. Y el diputado Urrutia siempre pensó, o sea, el proyecto siempre se pensó, no por un problema de sobreventa. El proyecto se pensó, y yo creo que ese es el espíritu de la ley y la motivación, es la imposibilidad de volar. Si ahí está el tema. De hecho, el proyecto habla sobre la persona que se enferma o que tiene problemas familiares o conflictos o problemas laborales, que no se puede subir al avión. Eso es imposibilidad de volar, no es sobreventa. La sobreventa ya está regulada y está resuelta. Si uno mira el Código Aeronáutico, desde el 2015 que se ha venido regulando de manera sistemática el tema de la sobreventa. Y de hecho ahora, nuevamente, con la ley Proconsumidor, se ha vuelto a insistir en el tema y se han vuelto incluso a elevar las sanciones y las obligaciones de la línea aérea en caso de sobreventa. Por lo tanto, hay que recordar eso. Esto no es un problema de sobreventa. Este proyecto no está inspirado en la sobreventa. Yo creo que este proyecto está inspirado en la imposibilidad de volar. Y desde ese lugar hay que mirar cómo ordenar y cómo organizar el tema de la cesión y del retracto. Y finalmente, tengo este cuadro, que también hizo recién alusión Felipe en su presentación, que también está tomado en la JAC y que demuestra cuáles son las tasas de ocupación de los aviones. Y yo creo que puede ayudar mucho para entender de qué estamos hablando. La ocupación promedio, por supuesto, como dijo Felipe, y las explicaciones que creo que fueron y que serán mucho más sabias y prácticas y entendibles, las de él que las mías. Eso es, señora presidenta, yo he concluido con mi presentación. Muchas gracias, Ignacio. Se ofrece la palabra sobre la presentación. Senador Navarro. Sí. El último cuadro que mostró Ignacio da cuenta de las tasas de ocupación de asientos 2018-2019. Yo no tengo muy claro cuál es la política que están aplicando en la pandemia 2020-2021, pero todo indicaría que en un área donde hay competencia y hay rechazo de los pasajeros a volar, van a hacer ofertas más importantes para volver a subirlo al avión. Porque en tiempos anteriores la verdad es que era difícil subirse al avión. O sea, había una altísima demanda. Entonces, no sé cómo él evalúa la respuesta en pandemia de la aerolínea, porque ahí sí que hay asientos disponibles y hay aviones disponibles paralizados. Y hay baja tasa de transporte aéreo. Las empresas lo que han hecho es disminuir vuelos. Hay gente que tenía regularidad de trabajo, pero sacaron los vuelos nacionales. No le preguntan al pasajero si con eso perdía el trabajo o si con eso se le dificultaba la vida. Lo hacen por una razón económica legítima. Pero no me queda claro cuál es el comportamiento. Y uno tiende a pensar que tal vez mayores flexibilidades respecto al pasaje pudieran ser buenas para incentivar la mayor frecuencia de vuelo en los pasajeros. Lo segundo, hablar de un endoso al año, sin duda debe ser para pasajeros que vuelan poco, pero para pasajeros frecuentes, un endoso al año, un endoso en cada compañía, aparece a toda luz insuficiente. Yo no sé cómo él visualiza las regalías de los pasajeros frecuentes en las diversas aerolíneas, pero mi percepción, habiendo sido o siendo, no estoy seguro, es de que han disminuido severamente, porque sí había una elite de pasajeros que tenían una mejor oferta de no sé qué porcentaje de las tienen otorgado para Platinum, oro o tarjeta de todo tipo,
y cuál es el comportamiento para eso. Porque el endoso el endoso y el retracto operan con ese tipo de pasajeros, pero son decisiones de la compañía. Y ese tipo de pasajero tal vez no le interese mucho ni el endoso ni el retracto, porque no pagan ellos, altos ejecutivos, no pagan ellos los pasajes ni se preocupan de la logística administrativa. Entonces, a propósito que está Hernán Calderón, la pregunta es, esta es una propuesta que estamos pensando básicamente en el pasajero de menores recursos que hace uso utilitario del vuelo y que queremos preservar su derecho consumidor, no necesariamente de aquellos que tienen situación de pasajeros frecuentes o son institucionales, porque esos tienen un privilegio. Yo, presidente, sería bueno saber, no lo hemos consultado a la línea aérea, cuáles son las condiciones especiales que le ponen a los pasajeros frecuentes ellos. ¿Mm? Y si Hernán Calderón tiene alguna opinión sobre este tema de un endoso al año y un endoso por cada compañía que propone don Ignacio, y cuál es la situación de los pasajeros frecuentes. Que da lo mismo que las tarjetas, que las tiendas del retail le hacen descuento por la tarjeta solo a los que tienen tarjeta para obligarlos a sacar la tarjeta. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Navarro. Ignacio Díaz. Luego Hernán. Yo creo que, señora Jimena y don Alejandro, muchas gracias por la pregunta. Y a lo mejor te hay que responder más como consumidor que como abogado. Las preguntas que hace don Alejandro. Por una parte, yo creo la flexibilidad. Yo personalmente tuve temas con pasajes aéreos para volar a Flechera el año pasado, y la línea aérea donde yo había comprado el pasaje fue fantástica, y me cambió el pasaje en cuanto no se podía volar, y sin cargos, sin obligaciones, incluso sin restricciones de época ni nada. O sea, yo creo que la realidad, al menos la que yo viví, debo ser honesto, fue que la línea aérea se comportó sumamente bien y me mantuvo el pasaje, no obstante que lo había comprado baratísimo. Pero ese pasaje igual me servía luego para volar. Todavía no lo uso, por supuesto, pero me servía y no me cambiaban las condiciones. De hecho, están las tasas pagadas y todo el cuento. Eso por una parte. Entonces yo creo que hay mucho que, bueno, eso, habría que preguntarle a las líneas aéreas cómo se están manejando. Primera cosa. Yo creo que todo el tema de las pandemias y los encierros y las aperturas están muy de la mano con eso. ¿Cómo se va manejando el sistema? Y que la gente no puede dejar más que lo que hacían antaño así que yo ahí, señor Navarro, yo le haría la pregunta a las líneas aéreas, le diría, bueno, ¿cómo lo han hecho? Y eso, respecto del tema del número de endosos. A mí lo que me suena, senador, es que el problema de dar tantos endosos es que uno puede generar este mercado negro y que al final va a perjudicar al consumidor sí o sí. O sea, claro, usted está pensando en el consumidor promedio que trata de buscar el pasaje barato para poder viajar, que se organiza para eso, y yo encuentro que está fantástico. Pero ese consumidor está pensando en viajar él, no en transferir el pasaje a cualquier persona. Entonces, está transfiriéndolo. Él no quiere hacer negocio, él quiere volar. Y si quiere volar, bueno, se va a organizar para eso. Yo creo que abrir tanto la compuerta es peligroso y es riesgoso para el sistema, en definitiva, por los riesgos que dije al principio, que esto, si se abre tanto, la industria se va a resentir y va a decir, ok, el low cost no va a ser tan low cost ahora. Y lo otro que creo es que, fíjese usted que nuestro consumidor pasajero chileno es uno de los consumidores pasajeros con más derechos en el mundo. De hecho, el endoso o la sesión de pasaje es bastante extraña y es bastante inusual. Y lo mismo el retracto. Entonces, yo creo que aquí el equilibrio se está logrando en ese sentido. A lo mejor se puede pasar un poquito para arriba y demasiado pro consumidor, pero bueno, hay que buscar el equilibrio. Yo creo que en esa línea va, en proteger al consumidor, dotarlo de más derechos y que haya menos limitaciones. Eso puedo aportar yo desde mi lado, senador Navarro y señora Jimena. Muchas gracias. Hernán Calderón. Gracias, señora presidenta. La verdad, respondiéndole por su intermedio, o no respondiendo, sino que haciendo una reflexión para don Ignacio,
no es precisamente dentro de la industria aérea donde los consumidores tienen mayor protección. Es precisamente donde menos la tienen, es donde menos derechos tienen. Por lo tanto, fortalecer los derechos de los consumidores de líneas aéreas es fundamental hoy día. Pero que yo quiero hacerle algunos alcances. La verdad que, y un poquito en la misma línea de lo que le consulté al profesor Felipe Delgado, con una industria que tiene un promedio de entre 5 y 7, como el mismo profesor lo ha dicho, de personas que no vuelan y que pierden sus vuelos porque no pueden viajar por distintos motivos, donde LATAM nos dice, mire, en el año que tuvo normalidad, 2018, de 8 millones de pasajeros, 400.000 no volaron. O sea, hubo 400.000 pasajeros que al no volar incrementaron esa utilidad para la empresa gratuitamente porque ella tenía reemplazo. Tenía el reemplazo. Por eso la discusión aquí está, si una industria tiene el derecho a tener sobreventa, el consumidor debiera tener el derecho a endosarlo, porque no, el endoso lo único que hace es que el vuelo vaya completo y no vaya ese pasajero que no voló, el asiento vaya vacío. Por lo tanto, no tiene efecto en la industria. Ahora, con respecto a la cantidad de endosos, yo creo que con la cantidad con lo que están volando en tiempos normales los chilenos, están volando más de 1, 2 o 3 veces en el año. La cantidad de vuelos, hay personas que están volando semanalmente, hay muchos que están viajando 4, 5, 6 veces por mes, porque tienen sus fuentes de trabajo en un lugar y viven en otro. Y hoy día ya con el precio es rebajado. ¿Cuál es el problema principal? Es que cuando usted necesita hacer un endoso, y qué bueno que la ley pro consumidor lo está tomando cuando es por razones justificadas, y yo creo que tiene que ser mucho más amplio, pero el endoso también tiene que ver con que la persona tendrá el derecho, y un tema, que lo pueda endosar una vez, que ese mismo ticket no se puede endosar 2 o 3 veces, porque lo puede pasar a una persona y después el tercero lo quiere volver a endosar otra vez. Eso no lo podemos permitir. Pero me parece, don Ignacio, de que un endoso es muy limitado. No le deja la posibilidad de que las personas tengan derecho a hacer otros más. El proyecto considera 3 por línea aérea, por lo tanto tendría 9. 3. ¿Cuál es la línea aérea más grande? En la cual vuelan más los chilenos. Hay una. Las demás son un poco, son menos los vuelos. Por lo tanto, yo le dejo esas inquietudes de don Ignacio que yo creo que hay que resolverlas. Porque el derecho a retracto también existe en algunos lugares y el endoso yo creo que es lo que se justifica plenamente cuando hay una industria que tiene sobreventa. Si no tuviera sobreventa, yo le diría no puedo cambiarlo, porque voy a hacer perder a la empresa y no tiene la posibilidad de volver a revender o vender ese pasaje. Pero cuando hay sobreventa, el endoso es como justificado. Eso, señora presidenta. Gracias, Hernán. ¿Más consultas o comentarios? Para cerrar, Ignacio, vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Solo brevemente, señora Jimena, porque dado que don Hernán me emplazó y encuentro que es fantástico esto y es entretenido, porque sirve mucho para crecimiento personal. Yo creo que objetivamente, el consumidor pasajero aéreo tiene hartos derechos y de hecho la ley ProPyme le da más derechos y además los tarifica, los beneficios, o sea, las compensaciones que recibe por el hecho de poder no subirse al avión, o que lo bajen, o que lo hagan, o que le retrasen el vuelo. Que yo me acuerde viajando en un bus a alguna parte y el bus se atrasaba, a mí nunca me dieron nada. En cambio, hoy día a los pasajeros aéreos sí les dan, y hay una obligación de darles refrigerios, de alimentarlos, de moverlos a un hotel si es necesario, y eso me sigue. Y esto ha sido también bastante histórico. En segundo lugar, yo creo que el tema de los endosos, la persona no quiere dejar de volar. Todos queremos volar.
Todos queremos ir a ver al familiar. Esa persona a la cual hace alusión usted, de que viaja 5 o 6 veces al mes porque va a su fuente laboral, ese es un pasaje que para las líneas aéreas se llaman corporativos, porque son laborales. Responden a otra naturaleza, a otra lógica. Una empresa no compra pasajes low, o sea, no compra pasajes en oferta. Se va a la segura para que su trabajador pueda llegar. Y si usted le pregunta a cualquier persona que viaje hoy día, dice, bueno, si tengo que viajar a Puerto Montt para llegar a una reunión a las 11 de la mañana, lo más seguro es que ese pasajero, si ya sabe, viaja el día anterior para asegurarse de poder aterrizar en Puerto Montt, porque a lo mejor amanece nublado. Lo mismo sería en La Serena, por ejemplo. Y por otro lado, y por último, el tema de la sobreventa, yo creo que insistir en el punto, y así lo dije al principio, don Hernán, yo creo que este proyecto no dice relación con la sobreventa, y eso ya está resuelto por otro lado, y no hay que mezclar las aguas. Y es súper importante mantener eso y tener eso a la vista. El proyecto fue formulado para aquellos que no pueden viajar porque no se pueden subir al avión, pero no es porque el avión los deje abajo, eso es harina de otro costal. Yo creo que eso ya está resuelto de otro modo y de otra forma, y es importante no mantener las confusiones. Y sobre las cifras de la sobreventa y todas estas cosas, bueno, no lo sé, yo no trabajo para la industria, de hecho, yo demando a la industria aeronáutica. Entonces, no tengo idea en temas de cifras, de porcentaje, solo vi lo de la hack y me consta eso. Y a eso yo me puedo atener y decir, pero debo insistir nuevamente, este proyecto no dice relación con la sobreventa, este proyecto dice relación con la imposibilidad de subirse al avión. Y lo que todos, ahora más aún en pandemia, lo único que queremos es poder viajar y no tener que endosarle el boleto a nadie y no tener ningún problema. Y si yo quiero endosar el pasaje es porque hay un hecho que me impide a mí volar. Y ese es el punto. Y si yo abro esta compuerta, es súper peligroso para el tema de la habitualidad, porque va a haber un creativo súper ingenioso que va a agarrar a mucha gente y va a empezar a jugar con los precios y va a generar lo que dijo Felipe antes, el problema de la reducción de los precios más baratos, se va a ampliar el rango de los precios más o menos caros y los muy caros. Eso quiero decirle. Ahora, don Hernán, si quiere, nos juntamos a tomar un café virtual y conversamos de esto largamente porque me parece entretenidísimo. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. El senador Letelier me había solicitado la palabra. Presidenta, muchas gracias. Yo quiero agradecer a todos los expositores. Yo siento que esta ley no va a ser nunca el todo o nada. Hay que entender que este proyecto de ley es parte de un proceso que es dinámico, donde los derechos de los consumidores van generando avances y es un equilibrio con una industria que también cambia. Entonces, yo no aspiro en lo particular de que este proyecto resuelva todos los temas, ni el tema, como ha planteado Hernán varias veces, otros temas de la industria como la sobreventa y otras materias. Yo quiero reconocer que mis expectativas del proyecto son acotadas, pero en la expectativa del proyecto acotado, yo entiendo que por un lado estamos de acuerdo que retracto es algo que se tiene que regular y que el tema es plazo. Plazo esencialmente. No veo que hay mayor debate de eso. En el tema del endoso, que es donde está el gran debate, yo entiendo que una cosa es la cantidad de endosos a la cual cada persona tiene derecho. Va a tener libertad de endosar todos los pasajes que quiera. Vamos a hacer esto una cosa gradual, darle el derecho a un endoso por año, por línea aérea, algo que nos permite ir evaluando cuál es el impacto que se va generando. Yo creo que son de los temas que se pueden evaluar. Y creo que el otro son los procedimientos, cuán libre va a ser, si se hace a través de quién. Se hace en el mismo aeropuerto, se hace a través de las plataformas de la línea aérea. Yo siento, presidente, que es bueno ir acotando hasta dónde vamos a llegar al proyecto. Yo creo que cualquier avance en materia de endoso es un avance. Quiero decirlo. Pueden haber una mayor cantidad de pasajes endosados en esta fase cuando hay certificados de salud, otro tipo de certificados. Yo entiendo que algunos dicen, no sé si fue don Ignacio o otra persona que planteó, de que debería haber un costo asociado al endoso. Don Ignacio, yo creo que uno podría, sin duda van a haber pasajes que se van a vender sin endoso.
y otro con el derecho a endoso. Eso se va a producir naturalmente de parte de la industria. Lo que queremos, yo entiendo, es en algunos casos que puede ser sin costo alguno, una vez al año, quizás si hay otro tipo de endoso que sea con cierto pago parcial, pero propondría al presidente que podamos tratar de acotar, ¿no? No aspirando a llegar al máximo, porque no creo que lo vamos a llegar, pero sí estableciendo ciertos principios que permitan acoger lo que es el espíritu del proyecto original. Muchas gracias, senador Letelier. Yo le quiero agradecer a Felipe Delgado, Ignacio Díaz por sus comentarios y aportes. Sí. Y creo que como comisión también coincidimos en que esto no es del todo nada, como dice el senador Letelier, pero tenemos que, a partir de los aportes que ustedes han realizado, también ver cuáles son las condiciones que nos permitan avanzar en eso. Al menos como comisión, efectivamente queremos avanzar en el tema de, bueno, retracto, al parecer un poquito más sencillo, pero el tema del endoso, ver cuáles son las condiciones que también debemos señalarles positivas a los consumidores. Así que agradecerle su presencia y las presentaciones entiendo que quedan a disposición también de los senadores. Muchas gracias, Ignacio, Felipe. Gracias, y Martín Maquena, la Junta Aeronáutica Perón, que nos acompañan permanentemente. Por la invitación. Bueno, si se repite, encantado. Encantado poder ayudar y aportar en lo que se nos pueda ocurrir para hacer estas cosas mejores. Muchas gracias. Muchas gracias. También reitero mi agradecimiento por permitirme participar en esta instancia y también dispuesto a participar en lo que se me solicite en el futuro. ¿Ah? Muchas gracias, Felipe. Vamos a estar consultando. Muchas gracias. Luis, pasemos por favor al punto 2 de la tabla. Sí, señora presidenta. Es para escuchar las opiniones de organizaciones del sector de organizaciones del sector acerca del proyecto de ley en primer trámite constitucional originado en una moción de los honorables senadores señores Letelier, Chaguán y Pizarro sobre sobre ordenamiento de las licencias de conducir profesionales. Lo anterior a fin de incorporar estas opiniones durante la discusión del proyecto. A este punto ha sido invitado especialmente el presidente subrogante de la Coordinadora Nacional de Conductores de Colectivos, el señor Mario Pinto. Muchas gracias, Luis. Le damos la bienvenida al señor Mario Pinto, que ha estado ahí acompañándonos también durante toda la sesión. Mario, bienvenido y tiene la palabra. Presidenta, buenos días. Parto primero agradeciendo la posibilidad de estar en esta reunión, dándole las gracias también a la senadora Adriana Muñoz, que por intermedio de ella gestionamos esta posibilidad de estar acá. Bueno, y parto haciendo una exposición con respecto al tema del Registro Nacional de Conductores Profesionales. Para esto tengo que hacer un poquito de historia, pero voy a ser breve y preciso y conciso en cuanto a la materia. La Coordinadora Nacional de Conductores Colectivos, CONACONCOR, nace el 10 de noviembre del año 2019 con un propósito claro: trabajar en una propuesta. Esta es seguridad social para los conductores de colectivos, que es obtener salud y previsión a través del impuesto específico para todos los que somos en este rubro como conductores. Ojalá pudiéramos tener una posibilidad en el futuro de una reunión con esta comisión para poder desmenuzar este proyecto, que es un proyecto propio de nuestra coordinadora. Esta propuesta, bajo el alero de la coordinadora, es impulsada y planteada en reunión en comisiones parlamentarias que hemos tenido desde el año 2019. De hecho, el 18 de diciembre se sostuvo una audiencia con esta comisión de transporte, en el cual en ese entonces el presidente de esta entidad era el señor Miguel Espinosa Zúñiga. Si no me equivoco, el senador Letelier era integrante en ese momento como integrante de esta comisión. Ahí nosotros expusimos nuestro proyecto de seguridad social a través del impuesto específico.
De esta reunión se emitió un informe donde se desprende la necesidad de crear el Registro Nacional de Conductores Profesionales, porque sin este mecanismo no era factible llevar a efecto la propuesta de seguridad social, y desde entonces que hemos estado dando una lucha por la creación de este registro. La caótica situación del estallido social que hubo en el año 2019 postergó una serie de reuniones con parlamentarios y comisiones, donde nosotros pretendíamos poner en discusión la pandemia. Obvio que las prioridades cambiaron. La coordinadora emprendió una lucha por conseguir un bono compensatorio. Incluso hicimos una marcha por las calles del país el 2 de abril del 2020. Y de hecho, el 16 de abril del mismo año sostuvimos una reunión con la ministra de Transporte, Gloria Hood, para solicitarle el famoso bono compensatorio para los conductores de colectivos. Y nos volvemos a topar con el mismo problema que ya se nos planteó en la Comisión de Transporte, que no se podía dar un bono sectorial porque el Ministerio no tiene, me refiero al Ministerio de Transporte, el registro de los conductores del país. A pesar que los datos están en las garitas, no existe una ley que obligue a los seremíes a levantar esa información al Ministerio. Pasamos el resto del año en reuniones con comisiones y parlamentarios, incluso con autoridades de gobierno, como el señor Jaime Bellolio, al cual también le pedimos que el gobierno impulsara un proyecto en la materia, referente al Registro Nacional de Conductores Colectivos o Conductores Profesionales. Este año, y a partir de marzo, Presidenta, y yo ya estando como presidente, empezamos una fuerte ofensiva comunicacional y una gran cantidad de reuniones con autoridades. Desde el día 18 de marzo hasta el 19 de abril tuvimos una reunión con parlamentarios entre senadores y diputados, entre ellos el senador Navarro, que vi que está acá presente. Incluso el 29 de marzo volvimos a tener una reunión con la ministra de Transporte, donde se volvió a tratar el tema del Registro Nacional de Conductores Profesionales y también plantear nuestro proyecto de seguridad social. En esta oportunidad, la ministra se comprometió a trabajar en crear un proyecto de Registro Nacional de Conductores Profesionales y a la vez analizar nuestra propuesta de seguridad social por impuesto específico. Incluso nos pidió un plazo de 30 días para dar respuesta a nuestros requerimientos. Aprovecho de dejarle un mensaje a los funcionarios del Ministerio de Transporte que están acá para que le recuerden a la ministra de su compromiso, porque es un compromiso asumido de ella con nosotros como CONACONCOL con respecto a esta materia del registro, independiente que ya acá hay un proyecto que está caminando, y también a la propuesta de nosotros que le hicimos en ese momento. Presidenta, a grandes rasgos le he explicado la importancia y cómo hemos trabajado como coordinadora en el tema del Registro Nacional de Conductores Profesionales, ya que al existir este mecanismo, se sabría cuántos somos los conductores, cuántos son conductores dueños, cuántos son los que le manejan a un tercero, como también poder acceder a los beneficios de forma directa por parte del Estado en caso de catástrofe, como la que tenemos hoy. Y no depender de la voluntad de los dueños para acceder a estos beneficios, y tampoco no caer en los chantajes que estos hacen para traspasar a los bonos de los conductores. Nos hemos encontrado hasta el día de hoy que hay dueños que cobran comisiones para poder traspasarle los bonos, le están cobrando un porcentaje, o lisa y llanamente no los validan, y como no hay una ley, no hay sí, se anuncian las penas del infierno, pero no hay forma como fiscalizar, porque al final de cuentas la palabra es del dueño contra la del conductor. No hay pruebas. Y lo más importante para nosotros, hablo como coordinadora, que al existir este registro, Presidenta, podemos impulsar nuestro proyecto de seguridad social y así obtener los beneficios legales como todo trabajador de este país. Eso es lo que yo puedo exponer y opinar con respecto al tema del Registro Nacional de Conductores Profesionales, Presidenta. Gracias. Muchas gracias.
a Mario Pinto. Abro la espacio para preguntas o consultas. Yo, Mario, le quiero agradecer. Yo comencé hace poco a presidir la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Efectivamente, el senador Navarro, la senadora Muñoz, plantearon la necesidad que ustedes puedan exponer. Y para nosotros como comisión, este proyecto de ley, que es una moción parlamentaria, va a ser prioritario para la discusión y el trabajo, al menos durante este año que me corresponde presidir. Así que espero que podamos sacar adelante esta iniciativa. Vamos a invitar también a distintos actores para las audiencias y, por supuesto, que vamos a hablar nuevamente con el Ministerio para darle curso a este proyecto. Se ofrece la palabra, senadores. Presidenta. Senador Letelier. Presidenta. Quiero saludar a don Mario, saludar a su representante. Este es un sector donde la verdad no son solo los taxis colectivos a los que nos tenemos que abocar, pero son los que llegaron con una idea. Ellos llegaron por otro lado con la idea de una ley cuando estábamos legislando sobre incluso los trabajadores independientes querían tener derechos sociales. Se les planteó de que eso, una forma de hacerlo era primero sabiendo quiénes eran, por eso la importancia del registro, identificar quién es el universo. Y también porque aquí hay un hecho: los dueños de los vehículos no siempre son los que compran el petróleo. Muchas veces son los conductores los que pagan la benzina, la gran mayoría de las veces. Pagan un impuesto específico. Y ahí sin duda puede haber las bases para generar un sistema para financiar lo que son las leyes sociales. Es decir, estamos hablando de trabajadores que están en una categoría especial, porque no está claro si son trabajadores por cuenta propia, que lo son de hecho, o qué, pero que contribuyen con el pago de impuestos. Y por ende, es bien curioso, ellos sí pagan el impuesto específico, otras empresas grandes no lo hacen. Probablemente en esto necesitamos no solamente hablar con transporte, sino también con Hacienda. Por eso lo planteo, Presidenta, para ver cómo el lado impositivo es una fuente de financiamiento. Y sugerirle y pedirle a la biblioteca, si puede, en materia de las categorías de las licencias que hay. Si la Biblioteca del Congreso, no sé si le habíamos solicitado un estudio de legislación comparada. Nosotros tenemos muchas categorías y ver si el ordenamiento de las categorías deberíamos avanzar para simplificar este debate del registro. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Letelier. Está James Wilkins de la Biblioteca del Congreso Nacional. No sé si ya existe ese comparado, lo podemos trabajar para ponerlo a disposición de la comisión. Voy a averiguar qué está escrito y si no, averiguaré qué está escrito a este respecto y si no, generaremos el documento. Muchas gracias. Senador Navarro. Don Presidenta, saludar a don Mario Pinto, decirle que vamos a tener una preocupación especialísima en cada una de nuestras regiones para hacer un seguimiento y apoyo a lo que han demandado. Creo que hay una ausencia y omisión que hay que superar a la brevedad. Y yo todavía no sé cómo va la entrega del bono. Había una comisión técnica en la cual no se integró a los conductores de transporte mayor, y entiendo que tampoco a los de transporte menor, no lo sé. Yo hablé con el Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, le expresé este tema, me preguntó cuál mesa, la mesa que está poniéndose de acuerdo en cómo se entrega el bono, me dijo que lo iba a ver, porque le manifesté de que no es posible que decisiones que afectan los intereses de conductores, de taxis colectivos, de conductores de transporte mayor, y no tengan participación. Eso en primer lugar, Presidenta. Y en segundo, lo que le señalaba, me ha informado que la Contraloría General de la República tomó razón de la licitación del Transantiago. Estaba a través de un proyecto de acuerdo y a través de esta misma comisión en diálogo con la ministra de Transporte, quien por segunda vez abandona el diálogo con la comisión y con el Senado y le echa para adelante. Tiene el legítimo derecho de hacerlo, tiene la facultad de hacerlo, pero
Se anota primero los días de años para la postergación de la salida del transporte escolar y todo lo que tiene que ver con eso. Estábamos discutiendo una ley, ella emite un decreto, pasando por encima de los acuerdos que teníamos, y ahora, en medio del cuestionamiento a este proceso, bueno, la Contraloría toma razón. Yo solo quiero recordarle, Presidenta, de que en el gobierno de la Presidenta Bachelet la Contraloría estaba tomando razón de la licitación hecha en el anterior gobierno. En marzo del primer año del presidente Piñera fueron retiradas todas las bases. Recién, al tercer año y medio, este proceso termina. Yo creo que la ministra tiene que tener conciencia, y los operadores nacionales e internacionales, de que cabe la posibilidad de que si hay un próximo gobierno que estima que este proceso ha tenido omisiones o no es el mejor proceso, también los podrá retirar, para que estén advertidos. Vamos a evaluar qué tipo de acciones hacemos, pero creo que la actitud de la ministra es calcada la actitud del presidente Piñera. Este gobierno no escucha a nadie, se escucha a sí mismo y comete graves errores que han llevado a un proceso de alta inestabilidad política, social y económica a Chile, y la ministra Hood no se diferencia mucho a la actitud del presidente Piñera. Yo lo lamento profundamente, hay quien cree más en ella. Ella dice que es una técnica. No hay ningún técnico en el gobierno, son todos políticos, son todos nombrados por un presidente político que es un desastre para el país. Me permito manifestarle mi molestia, presidente. Creo que esa es la actitud con el Senado. Muy bien, evaluaremos la línea que hacer. Tenemos un presidente que no respeta las facultades del Congreso y una ministra que le importa muy poco, porque sus acciones así lo demuestran, la opinión de los senadores. Eso es, presidente. Gracias, senador Navarro. Efectivamente, nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que la Contraloría ha tomado razón del proceso de licitación de contratos por abuso del Transantiago. Yo espero que, y además el impasse en la comisión anterior respecto al tema del transporte escolar, y que finalmente se resuelve después de un debate a través de una acción de carácter administrativo, creo que no ha sido una buena señal. Y que también hay aquellos del ministerio que están presentes por su intermedio también, que hagan llegar yo diría nuestra molestia también respecto al formato en que está adoptando el diálogo entre el ministerio y la comisión. ¿Alguna otra palabra, senador Letelier? Solo sumarme a la inquietud, más aún cuando hemos recibido denuncias en la comisión de que la licitación de los buses eléctricos, la diferencia de precio, se debe, entre otras cosas, a la ambigüedad de la fase que permitió doble interpretaciones, si postulan con o sin la batería. Yo creo que no habíamos pedido si es que se puede ir analizando la base y contar con esa información. Quizás lo que hay que hacer es entrar abiertamente a invitar a las empresas, porque nosotros no tenemos nada contra las empresas, al contrario. Queremos que esta empresa y otros provean su flota para que estén afectos a las concesiones, para que el Estado no sea capturado por los operadores. Nunca ha sido la discusión. El problema es la forma como lo hacen y el costo que va a tener. Quizás necesitamos ir precisando en esa materia. Lamentar, con la ministra, yo hablé después de terminar la sesión, manifestó su voluntad de dialogar, pero parece que tenemos conceptos distintos de lo que significa esa palabra. Gracias, presidenta. Sí. Sí. Si no hay más palabras, yo le quiero agradecer su presencia a Mario Pinto. No va a ser la primera comisión en que nos encontramos, y vamos a poner mucho énfasis en la tramitación del Registro Nacional de Conductores. Presidenta, Gracias, se me olvidó preguntarle algo a don Mario. Don Mario, ¿usted tiene una coordinadora con choferes de camiones, de trabajadores en carga? ¿Tienen algún tipo de coordinación con el mundo del trabajo, de transporte de otros sectores? Senador, buenos días. No,
como estuvimos en un proceso de reestructuración y cambio de directorio, entonces recién nosotros estamos entrando a ver si podemos tener algún tipo de vínculo con los otros gremios. De hecho, ya estamos haciendo contacto con la transporte mayor, lo que agrupa a los conductores, ¿ya? Pero no tenemos mayor roce con los demás gremios. Como es de conocimiento, senador, usted sabe que este gremio de los conductores es un gremio muy complicado, muy difícil, muy desconfiado y por lo tanto también cuesta unificarlo. Es una lucha que tenemos que dar incluso a nuestro propio gremio, porque no todos apuntan hacia el mismo lado y es complicado. Así que no, ojalá pudiéramos unir fuerza y dar una pelea en un frente común, pero cuesta. Estoy en una reunión. Gracias. La unidad es un desafío que tenemos varios, Mario. Muchas gracias. Si no hay más consultas, yo les quiero agradecer su presencia y ya nos encontramos la próxima semana. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Estén muy bien. Hasta luego, senadora. Muchas gracias. Un gusto, Mario. Que te vaya muy bien.